amigos de FreakYou, esperando estén todos muy bien. Hoy les traemos un nuevo video de noticias. Si les gusta este tipo de contenido, recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita, y también compartir el contenido para que pueda llegar a más personas. Y sin nada más que agregar, ¡vamos allá! Comenzando con el video, quiero agradecerles todo el apoyo a esta sección de noticias que le dieron el año pasado 2024, y espero hayan tenido una excelente Navidad junto a sus familias, y de antemano les deseo el mayor de los éxitos para este año 2025. Comenzamos con Bandai bajo su línea de Sage Figure, un poco desfasado en el tiempo ya que estuvimos un poco descansando, pero como pueden ver tenemos nada más y nada menos que a Hinata Hyuga en su versión de Naruto Shippuden, y debo decir que está bastante bonita la figura. Había gente que está ya reclamando un poco el tema de que está un poco nerfeada, pero la verdad estuve viendo el anime y está bien el diseño. Como pueden ver tiene diferentes rostros intercambiables, tiene un pelo al parecer al viento, también tenemos este efecto de los perros que está transparente en color celeste, realmente muy bonito este rostro de acción también que trae la figura como tal, manos intercambiables típicos del clan Hyuga, como pueden observar acá. También tenemos unas kunai, también una cara como mirando a Naruto, lo cual está bastante bueno. Y bueno amigos, en general bastante bonita la figura, sigo opinando lo mismo que siempre les digo en todos los videos. La línea de Naruto es la mejor línea de todas, la de Sage Figure, en lo que es relación calidad-precio. Creo que está muy justificado, muy buenos accesorios en general, muy bien ejecutadas las figuras. Y bueno, vamos a los datos duros de Hinata, que va a tener un precio de 8.800 yenes, que aproximadamente serían $60, y va a salir para mayo de 2025. En mi opinión personal, una compra totalmente obligada si eres coleccionista de la línea Sage Figure de Naruto. Creo que la ejecución está increíble, es una de las pocas líneas de Bandai que yo puedo decir anda tranquilo y cómprate esta figura, ya que realmente no han tenido bajones de calidad y han sido muy consistentes en el tiempo, lo cual me parece sumamente positivo, ya que es una de las líneas más queridas de toda la Sage Figures. Sin embargo, ahí no terminamos con las noticias de Naruto, ya que el mismo Bandai spoileó que al parecer vamos a tener una versión 3.0 de Jiraiya y ya tendríamos los 3 Sannin. Primeramente salió Orochimaru, estamos a la espera que salga Tsunade, y como pueden ver al parecer ya se va a venir Jiraiya. Va a dejar de ser el exclusivo que hay de San Diego Comic Con, lo cual me parece tremendamente positivo. Espero tenga mejoras, espero sea un total 3.0. realmente me gusta bastante cómo va esta línea, y en general amigos míos la recomiendo para cualquier coleccionista o amante del anime manga de Naruto o Naruto Shippuden. Y bueno amigos, cambiando de marca, en una jugada bastante interesante por parte de Good Smile Company, nos presentaron su figura de 2B bajo su línea Figma, lo cual es bastante interesante, y Good Smile aquí está directamente entrando a competir a las marcas que hay actualmente, que es SH Figure y también Busmod. Jugada que en lo personal me parece bastante interesante, ya que como pueden ver aquí en la primera imagen se ve bastante bonita la figura estéticamente, un acabado típico de Figma. Vean aquí con la espada como se ve realmente brutal. También tenemos la base típica de Figma. Obviamente el valor aumenta un poco, lo veremos más adelante, pero creo que está bastante buena la figura. Es una opción que realmente es necesaria. No tiene tela, es completamente de plástico. Sin embargo creo que se ve bastante bien. Igual siempre va a existir la opción de que en AliExpress compres quizá una falda de tela para esta figura, que en Figma creo que es donde he visto que más ropa de tela hacen para las figuras. Vean aquí el acabado de los rostros, realmente brutal. En lo personal, de hecho, el acabado de rostros me parece superior a Figures y a Busmod. Realmente creo que aquí Figma hizo un trabajo muy bueno. Vean aquí el acabado, realmente es algo que siempre ha destacado Figma y aquí se nota muchísimo, pero obviamente va a haber gente que le va a gustar más la Busmod por quizás la falda de tela, o la de Figure por la economía. Digamos que la Figma en este caso está haciendo como un intermedio entre estas dos marcas, lo cual está bastante bueno y te da más opciones. Aquí tienen una imagen como de la articulación que viene totalmente renovada, como se puede ver acá en la imagen. Y en líneas generales amigos míos, creo que me gustó bastante la figura. Como pueden ver aquí, el bonus que trae es como una base. La verdad nunca me han gustado ese tipo de bonus, la verdad, pero para gustos colores obviamente. Y pasando a los datos duros, 2B de Figma va a tener un valor de 12.800 yenes, que son aproximadamente $84, sin sumarle el envío correspondiente a cada uno de sus países obviamente.
probablemente que a 100 o más de 100 dólares esta figura, pero la verdad creo que vale bastante la pena si eres fan de lo que sería Nier Automata. Y va a salir para octubre de 2025, por lo tanto, como les dije anteriormente, para gustos colores, Figma cobra un poco más caro, pero es una calidad asegurada, lo puedo dar de primera mano, ya que todas las figuras de Figma que tengo no he tenido problemas, por lo tanto, queda obviamente siempre a su opinión personal, amigos míos. Retomamos nuevamente con Bandai bajo su línea SH Figure y ya tenemos toda la información de la SH Figure de Sakata Gintoki de Gintama. Como pueden observar, se ve bastante bien la figura, lo vimos en lo que sería la Tamachi. Muy bonito el acabado en general, la verdad me gustó bastante. También trae su espada, bastante representativo del personaje. La cara cómica que no puede faltar, creo que es un acierto total que Bandai le haya agregado a este rostro. También tenemos aquí una pose como más de acción. Como dije en anteriores videos, me preocupa un poco el hecho de que tenga como esta falta de plástico que ya vimos con Zoro, que de SH Figure, que fue fatal. Vamos a ver, esperemos que no pase lo mismo, que esté bien resuelto eso y no se desarme la figura. Vemos aquí una imagen con los accesorios, tenemos lo que sería un total de 3 rostros intercambiables sin contar el que tiene puesto, y un total de 6 manos intercambiables sin contar la que tiene puesta. También una manga para hacer como que tiene guardado el brazo. La verdad, en general bastante bien. Y pasando a los datos duros, esta figura de Gintoki va a tener un precio de 9.900 yenes, lo que aproximadamente serían 65 dólares, y va a salir para mayo de 2025. Respecto a esta línea, amigos míos, espero que salga Shinpachi y Kagura, que son los personajes principales junto a Gintoki, y obviamente, ¿por qué no? Uno que otro villano estaría excelente. Esperemos más información y más figuras de esta línea. La verdad, el precio está un poco elevado, pero ya es una tónica que estamos viendo en SH Figure. Casi todas las figuras ya están teniendo un precio regular como de 60 dólares. Por lo tanto, ya lamentablemente subió el precio nada más de las SH Figure. Y nada que hacer, me hubiera gustado que fuera un poco más barato, porque la verdad la figura se ve simple y con pocos accesorios. Pero bueno, para gustos colores, el que le guste el personaje va a comprar, y el que no va a seguir coleccionando otra cosa. Y hablando de otra cosa, Bandai bajo su línea de SH Figure nos presenta una nueva figura de Ichigo Kurosaki del anime manga Bleach, que realmente se ve brutal, amigos míos. Estas de los primeros arcos, me gusta mucho cómo se ve esta figura, realmente les quedó brutal. Lleva por nombre Ichigo Gatsuga Tencho. Como pueden ver aquí, el detalle del accesorio realmente hace que se vea brutal. La máscara también, qué clásico, amigos míos, qué buena época para coleccionar. Realmente estoy muy contento porque hayan sacado esta figura de Ichigo. Si bien prácticamente es un repollazo de la última temporada, más o menos, que bien parecía un diseño, agradezco el repollazo. Realmente creo que era necesario. Le da un aire nuevo a la línea de Bleach. Espero saquen a Ulquiorra, espero saquen al Ichigo Gatsuga Tencho final, muchas posibilidades de Ichigo. La verdad es que prácticamente un Goku, literalmente. Vamos a pasar un poco a ver más detalle en la figura. Veamos los acabados. Vemos aquí a Ichigo con la espada, realmente brutal, muy bonita la paleta de colores, la máscara que creo que le da un plus. Seguimos con el tema esto de las rodillas, que están medio feas, las piernas en general. Lamentablemente no emplearon tela en estas figuras, me parece una decisión un poco mala, pero aún así encuentro que la figura se ve increíble. Ven aquí el acabado de los rostros. Tenemos como este rostro serio, un rostro con sangre, un rostro con el ojo negro, y la mitad de la máscara creo que es el que más me gusta, y otro con la máscara completamente puesta. Aquí tenemos una imagen como de perspectiva que realmente se ve brutal. También tenemos otra imagen en donde vemos los accesorios. Vemos que la figura trae su espada, un efecto de poder, 3 rostros intercambiables sin contar el que tiene puesto, y un total de 6 manos intercambiables sin contar las que tiene puestas. Finalmente vemos otra imagen, y vamos a pasar a los datos duros de esta figura de Ichigo Kurosaki, que va a tener un precio de 9.350 yenes, que aproximadamente son 60 dólares, y va a salir para junio del año 2025, amigos míos. Y bueno, amigos, en mi opinión completa y totalmente personal, es una figura que viene sí o sí a mi colección. Realmente el acabado se ve brutal, la
estética de la figura es increíble. Los diseños de Tite Kubo realmente resaltan brutalmente en esta línea de SH Figuarts, y sin lugar a dudas vamos a estar expectantes a que otras figuras puedan salir. Me gustaría, como les dije anteriormente, que sacaran una figura de Ulquiorra, de Ichigo Getsuga Tencho, obviamente de Aizen, el meme más increíble que ha habido en internet por parte de los animes, toda la parte de su plan. Por lo tanto vamos a estar muy contentos y con ansias de ver más figuras de Bleach, porque realmente también la última temporada del anime está totalmente brutal, amigos míos. Continuamos ahora con otra marca, nada más y nada menos que Kaiyodo Revoltage alias Amazing Yamaguchi, y nos presentan su figura de Yugi en su versión del faraón. Por fin tenemos otra versión más, ya que existe la de Figma, y por primera vez ya tenemos una competencia oficial, y obviamente esperando a que salga la versión de Bandai. Como pueden observar, la figura está cargada con bastantes accesorios. Vean aquí, realmente se ve muy bien la chaqueta, el pintado, la articulación. Para qué decir, Kaiyodo siempre goza de una articulación exquisita en sus esculpidos y figuras. Realmente creo que está muy bien recreado el faraón. Vean la chaqueta, el rompecabezas del milenio, también las cartas, trae también la base típica en las figuras de Kaiyodo, también lo que sería esta cosita que se pone en la mano, no me acuerdo cómo era el nombre, para que se hagan los duelos. Realmente brutal. En general me gustó mucho la figura, los rostros están muy buenos, creo que son bastante expresivos, por lo tanto a mí me parece perfecto. Creo que es una figura totalmente necesaria, que mucha gente estaba esperando. De hecho la preventa se agotó, yo ni siquiera alcancé a ver la preventa como tal, por lo tanto eso quiere decir que es algo muy esperado. En lo personal, yo esperaré la versión de SH Figuarts porque lamentablemente no alcancé esta. Y bueno, pasando a los datos duros, esta figura de Yugi de Kaiyodo va a tener un precio de 9.690 yenes, que serían aproximadamente $60, y va a salir para agosto del año 2025. Ya pasando a mi opinión totalmente personal, creo que vale bastante la pena comprar esta figura. Sin embargo, como les dije, yo voy a optar por la versión de SH Figuarts. Voy a esperarme un poco, ya que lamentablemente no alcancé, y como saben, yo compro muchas figuras en Ninden Game y tienden a subir el precio de las preventas una vez salen, una vez, o a agotarse, literalmente ya no quedan. Por lo tanto sí o sí voy a tener que esperar, pero creo que es una muy buena opción si no tienes la figura de Figma, y si tienes paciencia te recomiendo también esperar la versión de Figuarts. La verdad, le tengo fe, creo que va a quedar bastante buena, y bueno, como siempre les digo, ustedes siempre van a tener la última palabra. Continuando con Kaiyodo, también nos liberaron lo que sería la galería completa de imágenes de su nueva figura de Genos del anime manga de One Punch Man. Como pueden observar, tenemos aquí lo que sería una chaleca de tela en la figura como tal. Vemos el brazo robótico y también un poco de daño de batalla en los pantalones. La verdad me gustó bastante la ejecución de este personaje, una figura bastante esperada en lo personal por mí. Me gustó mucho cómo se articula. Vean aquí las poses, realmente brutal. También trae accesorios como si estuviera disparando el brazo. Aquí por ejemplo la típica base de Kaiyodo. También efectos de explosiones. Realmente muy completa, muy bueno el rango de articulación. Como bonus trae este rostro que está como con el pelo al viento y gritando. La verdad bastante bueno. Sin embargo debería ser en la figura normal que lo trajera y no como bonus. También tiene estas cuchillas en los brazos. Miren el rango aquí en la patada, realmente se ve brutal, me gusta muchísimo. Aquí creo que Kaiyodo es un trabajo excelente, la típica pose de héroe que la hace de manera perfecta, brutal el rango de articulación. Aquí está como disparando un poder, se le puede sacar también la chaqueta como tal y vean que se ve realmente brutal el cuerpo del Cyber. Realmente me gustó muchísimo cómo se ve en esta imagen. Aquí nuevamente la toma disparando el brazo. Una imagen con la Kaiyodo de Saitama. Como pueden ver, se ve bastante bien la figura de Saitama. Mucha gente reclamó un poco el tema de que está muy musculoso. Sin embargo, en la serie de repente se ve como más musculoso. La verdad es que ya para gustos colores. También aquí tenemos otra toma donde las dos figuras se ven sencillamente espectacular. Y finalmente aquí tenemos lo que serían los accesorios que trae la figura. Vemos los efectos de fuego, cuchillos, manos y rostros intercambiables. La verdad en general
bastante buena la figura, amigos míos. Y pasando a los datos duros, esta figura de Genos de Revoltech va a tener un precio de 11.590 yenes, que serían aproximadamente 73 dólares, y va a salir para agosto de 2025. Obviamente este precio que les estoy dando es sin agregar el envío, por lo tanto puede que les salga más de 100 dólares esta figura fácilmente. En mi opinión personal, creo que es una compra totalmente obligada para cualquier fan de One Punch Man. Realmente está brutal, sobre todo el Genos. Incluso diría que me impresionó más que Saitama, ya que vemos que el acabado y el rango de articulación es totalmente brutal. Realmente se ve muy bien el pintado, el hecho de que le pueda sacar la chaqueta. Realmente en líneas generales me gustó mucho la figura y la dejo totalmente recomendada, ya que Kaiyodo es una calidad bastante asegurada, amigos míos. Y bueno, amigos, ya para finalizar con lo que sería Kaiyodo Revoltech Amazing Yamaguchi, nos presentan también su figura de Himiko Toga, que realmente les quedó brutal, amigos míos. Tenemos la galería completa por fin, y como pueden observar, las imágenes hablan por sí solas, ya que como pueden ver, aquí tenemos un muy buen acabado del personaje, muy bien recreado. Vean el detalle en los rostros, el pelo, la verdad es que está bastante bien cuidada. Vean aquí esta expresión sacando la lengua, bastante cómica del personaje. Aquí trae como su cuchillo, vemos un poco la articulación también, el rango que tiene, accesorios aquí también trae para ponerle a la figura. Vean aquí, realmente este rostro riendo también está bastante bonito, como medio sádico, bastante característico del personaje. Luego también tenemos esta otra imagen donde tiene como estas mangueras, y también vemos que trae la típica base de Kaiyodo como tal. Aquí una pose un poco más tierna, realmente muy bonito como se posa la figura, realmente me gustó bastante. Aquí tenemos otra imagen con una cara media rara también. Continuamos aquí con el personaje en una versión más normal, mirando hacia los lados. Realmente muy buena la figura en general. Creo que Kaiyodo aquí hizo un trabajo espectacular. Finalmente vemos todos los accesorios que trae como tal, y vamos a pasar a los datos duros. Esta figura de Himiko Toga de Kaiyodo va a tener un precio de 9.900 yenes, que aproximadamente serían 70 dólares, y va a salir para agosto del año 2025. En mi opinión personal, creo que es una figura totalmente excelente, tiene un muy buen rango de articulación, accesorios, en general una ejecución perfecta por parte de Kaiyodo. Sin embargo, hace poco salió el DQSH Figure y estuvo bastante bueno, y sin más no recuerdo también spoilearon que al parecer van a también sacar el personaje de Toga. Por lo tanto, si quieren ahorrar un poco de dinero y sacrificar un poco de calidad, recomendaría bastante esperarse a la versión de Bandai. Lamentablemente Kaiyodo tiene una distribución que es un tanto difícil y salen muy caras de repente las figuras, por lo tanto aquí Bandai sabe eso, se aprovecha, y obviamente teniendo la licencia y si le queda medianamente bien, va a ser obviamente una mejor opción para todos nosotros los coleccionistas que queremos una figura de este personaje como tal, amigos míos. Y bueno, amigos míos, volviendo a Bandai bajo su línea SH Figure, también hace varias semanas ya nos revelaron la noticia, el spoiler que toda la gente esperó en la Tamachi y nunca salió. Nada más y nada menos que la nueva línea de Hunter x Hunter, o popularmente conocido en Latinoamérica como Cazador X, que realmente empezó brutal, amigos míos. Primeramente podemos ver la SH Figure de Gon, que realmente tiene un acabado bellísimo. Vean aquí los colores, el esculpido. Realmente brutal el trabajo de Bandai en esta figura, una línea muy esperada por muchos coleccionistas, yo creo alrededor del mundo. Con mis amigos siempre teorizábamos cuándo iba a salir esta línea de Hunter x Hunter, que por qué no tenía una línea propia en SH Figure, y realmente creo que está cumpliendo con las expectativas. Seguimos con las imágenes, aquí tenemos un Gon tirando una patada, mirando con los dientes apretados hacia uno de los lados. También tenemos este rostro que está totalmente contento y con una mano de amor y paz. Este rostro aquí sacando la lengua, brutal. Y obviamente también nos trae unos accesorios bastante particulares del personaje, como pueden ver aquí al Gon con la espada de Bellito también. Aquí el efecto característico que es su poder, primero la piedra, el Yajanken, realmente brutal. Aquí tienen otra toma donde se ve mejor el efecto de poder, y finalmente tenemos esta imagen donde vemos la figura con todos sus accesorios, que en total sería la figura como tal, 2 efectos de poder, 4 rostros intercambiables y
un total de 2, 4, 6, 8 manos intercambiables sin contar las que tiene puesta. Realmente la figura trae lo preciso, trae accesorios. En lo personal me encantó, debo decir que está muy bien ejecutada. Y esa no fue la única sorpresa, ya que también tenemos la SH Figure de su amigo Killua, que también me gustó muchísimo la ejecución. Como pueden observar, aquí tenemos el personaje muy bien recreado, con su paleta de colores característica del anime. Vean aquí un poco el esculpido del pelo, encuentro que hicieron un trabajo realmente genial. Aquí ya tenemos las manos estas que están como de asesino que tiene Killua, también un rostro mucho más amenazante. Aquí lo tenemos en una pose un poco más dinámica, mirando hacia el frente, con otras manos intercambiables. También tenemos este rostro bastante feliz del personaje, realmente bastante cómico, bastante chistoso. Me gustó muchísimo que lo incluyeran. Y un detalle que a mí me gustó bastante es que trae un rostro y unos efectos para recrear a Killua en su versión de Godspeed, que realmente encuentro que quedó brutal. A mí en lo personal me gustó bastante. Me gustaría tener una versión más apegada así a lo que vimos en el arco de las hormigas quimera, que ahí se ve un poco más espectacular esta transformación, pero aún así encuentro que es increíble que agregaran este accesorio. Aquí pueden ver otra imagen aquí con este fondo negro, que también se ven los rayos bastante bien. Y bueno, aquí pasamos a ver un poco los accesorios. Tenemos la figura de Killua como tal, un total de nada más y nada menos que 2 efectos de poder de rayos, también lo que serían 2, 4, 6, 8 manos intercambiables y la increíble cantidad de rostros de, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 rostros intercambiables sin contar el que tiene puesto y un pelo extra para que podamos recrear la transformación de Killua a Killua Godspeed. También finalmente tenemos una imagen de ambos personajes, obviamente los amigos inseparables Gon y Killua. Y bueno, vamos a pasar ya a lo que serían los datos duros de cada una de estas figuras. Gon va a salir 9.350 yenes, al igual que Killua. Ambas figuras tienen el mismo precio, que son $50 aproximadamente. Lo que sí, Gon va a salir para junio y Killua va a salir para julio del año 2025. Y bueno, amigos míos, en mi opinión totalmente personal, creo que es una manera brutal de iniciar la línea y también de empezar a coleccionarla. Realmente es una línea muy esperada en lo personal por mí. Me gustaría ya ver muchos personajes. Recordemos que Hunter es de esas series que tiene personajes realmente brutales. No solamente vive de, obviamente, sus principales, también tenemos personajes como Hisoka, Kuroro, la araña en general, Netero, etcétera. Tenemos una gama increíble de personajes que me gustaría ver en esta línea. Obviamente díganme ustedes qué personaje les gustaría ver en esta línea, cuál es su favorito. Lo estaré leyendo a todos en los comentarios. Y está de más decir que dejo la línea totalmente recomendada. Hay que entrarle puro y duro para que tengamos más figuras de Hunter x Hunter, amigos míos. En otras noticias, también una figura que hablamos bien en la Tamachi. Ahora ya salió el precio y se liberaron todas las imágenes. Hablo nada más y nada menos que Kyojuro Rengoku bajo la línea SH Figure. Como pueden observar, el acabado está hermoso, realmente muy buena la ejecución. En lo personal no sé qué tal será este jaurí de plástico que trae. Recordemos que la versión de Busmo, por ejemplo, también la hizo de plástico, pero con una muy buena articulación, al igual que Figma. Sin embargo, Buzzpod más adelante sacó una versión 2.0, que obviamente tenemos la review en el canal. Aquí les voy a dejar una etiqueta para que la puedan ver. Y ahí también estuvo más o menos, la verdad no estuvo muy buena la ejecución. Por lo tanto, aquí relación calidad-precio va a ser bastante interesante. Y obviamente vamos a traer la compartida como tal. Yo ya reservé mi figura de Rengoku, pero sin irnos del foco, vamos a ir a ver un poco lo que es la figura como tal. Aquí tenemos esta imagen neutral del personaje, bastante bonita. Aquí tenemos a Rengoku sentado mirando hacia un lado. Tenemos aquí también a Rengoku en una pose de acción. Vean que se posa bastante bien y el jaurí de plástico ayuda bastante, debo decirlo. Continuamos con esta imagen del personaje con los brazos cruzados, bastante feliz, característico del personaje. Y bueno, se ve un poco raro lo que sería el jaurí de plástico, pero bueno, obviamente hay que esperar a tenerlo en mano
mano para opinar con propiedad. Seguimos con otra imagen, que esta es la que más le gustó a muchos de los coleccionistas, que nada más y nada menos que Rengoku con daño de batalla. Vemos aquí con su espada posado, se ve bastante bien el jabalí plástico y este rostro con sangre. Realmente me parece brutal que por fin Figuarts empieza a meter estos rostros. Ya lo vimos previamente con el Ichigo que va a salir, y encuentro que es un acierto total que lo hagan también aquí con esta figura de Rengoku. Y bueno, amigos míos, ya vamos a pasar rápidamente a los datos duros de esta figura de Kyojuro Rengoku de SH Figuarts, que tendrá un precio de 9.350 yenes, que aproximadamente son 61 dólares, y va a salir para junio del año 2025. En mi opinión totalmente personal, es una figura que dejo totalmente recomendada. Esta línea va muy bien, ya hicimos un review de Tanjiro y también de Tomioka y la calidad está bastante buena, muy buena articulación, muy buen precio. Obviamente, es de gusto personal, siempre lo diré. Ustedes tienen la última palabra, tienen la opción de Boostmod, de Figma y ahora Figuarts. Y creo que en un equilibrio, Figuarts es como lo mejor de las dos marcas. ¿Por qué lo digo? Porque por un lado, Figuarts tiene como un esculpido que es más amigable a la vista que Boostmod, y que Figma también tiene un precio que es más amigable con el público en general. Trae menos accesorios, pero aún así cumple bastante. En mi opinión personal, si no has coleccionado Boostmod o Figma, creo que esta es una opción perfecta si esperaste. E incluso si tienes las Boostmod y quieres tener otras versiones del personaje, encuentro que también vale bastante la pena. Sobre todo porque sabemos que Bandai saca bastantes figuras y probablemente ellos vayan a sacar quizás todas las lunas crecientes para tenerlo en la colección, lo que dudo un poco que pase con Boostmod, y aquí creo que sí o sí va a pasar. Pero bueno, amigos, déjenme en comentarios qué opinan ustedes de esta línea. ¿Van por esta? ¿Tienen ya las Boostmod? Obviamente los estaré leyendo. Y bueno, amigos míos, ya llegando a la recta final de este video, no podía faltar Padre Ball Daima para mostrarnos nuevas figuras y robarnos nuestro dinero. Y tenemos nada más y nada menos que al Goku Super Saiyajin, que vimos también en la Tamagotchi, que fue bastante polémico, y que por cierto es un Tamagotchi Web Exclusive. Por lo tanto, ahora sí que van a tener que pensar muy bien si ir por esta figura o no. Como pueden ver, aquí tenemos esta primera imagen, es prácticamente un repollazo de lo que vimos anteriormente. Vean, aquí prácticamente son las cabezas nuevas solamente. Vemos unos rostros distintos. Aquí los dientes apretados. Un Kamehameha. Nuevamente, obviamente, trae el báculo sagrado. Un rostro gritando, tirando una patada. En general, diría que es prácticamente la misma figura del primer Goku Daima que sacaron pequeñito. Aún así, para los coleccionistas y completistas no puede faltar en la colección. Obviamente, como les dije anteriormente, es un Tamagotchi Web Exclusive. Y esta figura de Goku Super Saiyajin de Daima va a tener un precio de 3.960 yenes, que aproximadamente son 26 dólares. Y va a salir para julio de 2025. Por lo tanto, obviamente va a quedar a interpretación de cada uno si quiere o no esta versión, si vale la pena comprar solamente por el pueblo Super Saiyajin esta figura. En lo personal me parece una jugada un poco canalla por parte de Bandai, ya que podrían haberlo incluido en otra figura como accesorios. Creo que hubiera sido más coherente que venderte una figura nueva, pero bueno, para gustos colores hay gente que puede opinar lo mismo que yo, gente que puede diferir. Por lo tanto, ustedes, como les digo siempre, tienen la última palabra. Continuamos nuevamente con Dragon Ball Daima. Ahí tenemos nada más y nada menos que el antagonista principal de esta saga, que es nada más y nada menos que el Rey Goma. Como pueden ver, una figura bastante pequeña, pero aún así muy bonita estéticamente. Vean aquí que sale mirando hacia el frente con su báculo, aquí en una pose de acción con estos dientes apretados. Este rostro sorprendido que la verdad está bastante cómico y bueno. Aquí vemos sentado al Rey Goma. Continuamos con una imagen con el Rey Goma riendo, la verdad bastante simple la figura de líneas generales. Aquí está como serio, con los brazos cruzados, y vemos su capa obviamente también. Y lo particular que a gente vi que hubieron opiniones divididas, a una gente le gustó y a otra le disgustó, trae un báculo sagrado como alargado para la figura de Goku Daima base, y también este báculo que está como rodando, que realmente me gusta mucho el efecto. Lamentablemente vino esta figura que no muchos van a querer, pero bueno,
Finalmente tenemos este tercer báculo que trae como un efecto de movimiento en el báculo, realmente bastante bien a líneas generales. Y bueno, pasando a los datos duros de esta figura, el Rey Goma va a tener un precio de 8.250 yenes, que aproximadamente serían 53 dólares, y va a salir para agosto del año 2025. Realmente vi mucha gente que está bastante enojada por el precio, ya que la figura es bastante pequeña y tiene un precio muy alto, y la verdad es que sí, pero bueno, para gustos colores, como siempre les digo, ustedes tienen la última palabra, tienen que ver si van o no por ella. Yo la verdad me lo estoy pensando porque me gustan mucho los efectos del báculo sagrado que trae para Goku. Sin embargo, no sé si estoy dispuesto a pagar tanto dinero por una figura tan pequeña. ¿Valdrá la pena? La verdad no lo sé, amigos míos. Lo que sí sé y estoy totalmente seguro es de que este Rey Goma es un Tamagotchi Web Exclusive, por lo tanto tengan mucho cuidado si es que lo dejan pasar, para que después no se arrepientan, ya que como todos saben, estas figuras tienden a subir su valor, ya que no cuentan con un restock como tal. Y bueno, amigos, ya para finalizar con broche de oro lo que sería todo lo de Bandai y Daima, vamos a tener una de las figuras que rompió el internet, nada más y nada menos que el Vegeta Super Saiyajin 3, que al momento de grabar este video salieron hace muy pocos minutos las imágenes, y realmente debo decir que está brutal la transformación. En lo personal a mí me gustó muchísimo, quedé muy contento. Viendo la primera imagen tenemos aquí el Vegeta transformado con su pelo bastante increíble. Este es el primer diseño que hizo Toriyama para el Super Saiyajin 3, y que lo incluyeran en la serie realmente rompió el internet, no como el Gear 5 de Luffy. La verdad fue bastante épico, toda la gente estaba vuelta loca, y más encima Bandai aprovechó y sacó al tiro una imagen de la figura, lo cual fue totalmente una locura. Aquí vemos otra imagen donde vemos un poco más al personaje de frente, apuntando con el dedo índice, diciéndote a ti, cómprame. Aquí tenemos otra imagen donde pelea con las piernas. Me gustó esta referencia, bastante buena, y que justifica cómo pelea Bellito. Ojalá veamos a Bellito en versión mini, sería épico, amigos míos. Realmente andaba un spoiler por ahí, pero creo que al parecer es falso, pero realmente sería épico si lo viéramos en figura. Yo la compro de una. Aquí tenemos otra imagen de Vegeta tirando una patada y con un rostro gritando, bastante bonito también. Aquí tenemos haciendo el Gallic-O. Brutal, amigos míos, vean aquí el rostro con los dientes apretados y este mini efecto de poder que hace que se vea épico. Realmente está brutal, amigos míos. Y seguimos con aquí otra imagen, Vegeta gritando ahí, tirando sus poderes con su enorme cabellera y su tamaño enano, y también trae un extra para Goku, que será nada más y nada menos que, al parecer, este rostro. No estoy seguro si es el pelo, porque ya son tantos extras que trae la figura que no estoy totalmente seguro. Pero bueno, aquí finalmente vemos lo que trae realmente la figura de manera completa. Y como pueden ver, trae una base, lo cual es algo genial. Creo que viene a justificar un poco el precio que veremos más adelante. Efectos de poder, brazos cruzados, manos intercambiables, rostros intercambiables, y también el rostro extra para Goku, que solamente era el rostro y no el pelo, como les dije anteriormente. Y bueno, amigos, pasando los datos duros de este Vegeta Mini Super Saiyajin 3 de Daima. Esta figura va a tener un precio de 7.700 yenes, lo que son aproximadamente 50 dólares, y va a salir para octubre del año 2025. Y también, como dato adicional, que lo he dicho y al parecer toda esta línea tiene la misma tónica, este Vegeta Super Saiyajin 3 es un Tamagotchi Web Exclusive, por lo tanto estén muy atentos a no quedarse abajo de esta preventa. Si les gusta la transformación o el personaje, lo que sea, no lo dejen pasar, porque como les dije anteriormente, estas figuras suelen tender a subir su precio con el tiempo. En líneas generales, la línea de Daima se está volviendo bastante Tamagotchi Web Exclusive. Los precios, bueno, digamos que no son caros, pero tampoco son económicos, está como intermedio bajo mi opinión personal, pero aún así creo que algunas de estas figuras puede valer bastante la pena para algunos de ustedes. En lo personal, para mí el Vegeta Super Saiyajin 3, que se roba la película, primero por lo épico, porque todos esperábamos esa transformación, y segundo porque también trae una base, es como la más completa de todas, y el precio está más justificado que las demás. Pero díganme ustedes, ¿cuál les gustó más de todas estas figuras de Daima que se vienen para este año 2025? Y bueno, amigos, ya para finalizar
finalizar con todo lo que sería Dragon Ball, vamos a hablar de nada más y nada menos que Demoniacal Feed, que está dando bastante que hablar últimamente con sus lanzamientos y nos muestra nada más y nada menos que una SH Figure de Vegito en 2.0, reutilizando obviamente el molde de Bandai. Esta vez no es su diseño propio, y como pueden ver acá en la imagen, vemos que se ve bastante bien esta primera imagen aquí con una parte de lo que sería la cabeza de Buu, como esta colita que tiene en la cabeza, bastante bien. Continuamos con otra en estado base. Vemos que el pintado está bastante bien, muy apegado a Z. Aquí la típica pose cuando se transforma Vegito por primera vez. Aquí cuando se va a transformar en el Super Vegito con cabello Super Saiyajin. Aquí tirando patadas y con brazos cruzados. También tenemos esta imagen en donde podemos ver que tiene como los poderes en la mano, en los dedos específicamente. Realmente brutal ese accesorio. Aquí una pose más de acción con los dientes apretados. Y finalmente tenemos aquí lo que va a traer la figura como tal, que serían un total de 3 rostros Super Saiyajin, 3 rostros en estado base, una cabellera y un rostro en Super Saiyajin ya en estado base también, brazos cruzados, el efecto de la espada de Ki, la mano que sujeta la cola de Buu, también varias manos intercambiables. Por lo tanto veo que es una opción bastante buena. Dice que va a salir ahora en diciembre de 2024, no sé si ya salió, si ya está en stock, la verdad no estoy seguro al momento de grabar este video, pero debo decir que si eres fan de Vegito es una muy buena opción, ya que Bandai no está haciendo prácticamente nada, solo se está enfocando en Daima. Esta figura, como les dije anteriormente, no sé si es que ya salió, pero he visto que en AliExpress tiene un precio entre los 55 a 60 dólares, por lo tanto si te gusta el personaje realmente se los dejo recomendado, una opción totalmente viable. Se ve que tiene un muy buen trabajo de pintado, sobre todo en los pantalones, un muy buen degradado. Por lo tanto, como siempre, no decepciona en general Demoniacal Feed, amigos míos. Sin embargo, Vegito no era la única fusión, ya que planean y nos estaba mostrando ya spoiler de lo que va a ser su figura de Gogeta, que al parecer tiene como un upgrade medio 3.0 en la versión de la película de Janemba. Como pueden ver, aquí nos dejaron unos renders y la gente ya empezó a hacer memes a reírse un poco y todo del asunto, ya que siempre vemos que Demoniacal Feed tiende a hacer esto, muestra unos renders y después se demora años en sacarlo. Pero particularmente aquí pasa algo bastante divertido, ya que después subieron esta imagen que ven acá, que es como la figura ya hecha. Sin embargo, pusieron próximamente en 2099, ya se acostumbraron a que la gente se riera un poco de ello y tiraron esta broma. Pero ya podemos ver un poco cómo va a ser la figura, y debo decir que se ve realmente bastante bien esta versión como híbrida entre 2 y 3.0. La verdad a mí me gustó bastante. Vamos a esperar qué tal sale esta figura, que traiga los colores correctos, ojalá con el pelo metalizado y no con ese acabado como más mate, que a mí en lo personal no me gusta tanto. Prefiero el acabado metalizado al menos, que como lo habían sacado en un paga anteriormente. Pero vamos a ver, realmente creo que Demoniacal Feed está haciendo un trabajo bastante bueno. Sin embargo, esto no es lo único, ya que también, y lo que más la gente espera, yo creo, de Demoniacal Feed, es que ya mostraron la galería completa de lo que sería la figura de Broly de la película de Z, que realmente debo decir que se ve espectacular para hacer una copia, un bootleg o como quieran llamarle. Es una muy buena opción. Vean, aquí se ve brutal, bastante macizo, con los efectos de poder. En general, brutal, amigos míos. Lo único que puedo decir es que está brutal. Trae una base, trae efectos de poder, trae los rostros y manos intercambiables. La verdad, la figura se ve imponente y creo que esto sí que puede llegar a valer bastante la pena. Recordemos que en este momento hay una encuesta a nivel mundial y también está una de las figuras que está participando. Yo espero que gane, porque me gustaría en lo personal tener la original. Sin embargo, si no gana, voy a comprar sí o sí este Broly de Demoniacal Feed. Este está en un precio entre los 60 y 70 dólares en AliExpress. Ya está disponible, no me acuerdo, o en verdad no busqué en qué fecha concretamente va a salir al mercado, pero aún así debo decirles que va a valer bastante la pena si es que no gana en la encuesta mundial. Y bueno, amigos míos, ya llegando al final de este video, recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita, ya que eso nos ayudaría muchísimo. De antemano les deseo un excelente año 2025 a todos ustedes, y síganme para estar atentos a nuevas reviews comparativas o noticias. Adiós.